Muchas gracias, David, por la deferencia. La profesora doctora María Eugenia Petit-Bruin Sepúlveda, hace muchísimos años que la conozco, sé mucho de su trayectoria como investigadora y recaló ya hace mucho tiempo en esa universidad que tanto quiero, que es la Universidad de Sevilla, precisamente en el Departamento de América, donde yo precisamente me formé también con muy buenos maestros. La profesora María Eugenia es profesora titular, como digo, del Departamento de Historia de América de Sevilla y responsable de importantes proyectos y ayudas de investigación sobre medio ambiente, dinámicas urbanas y respuesta social en la monarquía hispánica durante el siglo XVIII. También las primeras jornadas sobre catástrofe y sociedad en Hispanoamérica, metodología y casos de estudio. Participa en el proyecto de investigación actualmente Entangling Indigenous Knowledges in University and Connected World, the Caribbean Origin of the Mother, en el ámbito del Caribe. Tiene varios libros importantes publicados sobre la temática que ella precisamente trabaja mucho mejor y con más intensidad, que son las catástrofes naturales y su repercusión en el ámbito de la sociedad, en este caso americana, como son precisamente, me refiero a los libros, la historia eruptiva de los volcanes hispanoamericanos del siglo XVI, siglo XX, el modelo chileno, naturaleza y desastres en Hispanoamérica, la visión de los indígenas, desastres naturales, ocupación del territorio en Hispanoamérica, publicado precisamente en la Universidad de Huelva. Ha participado en libros, y sigue participando en libros y capítulos de libros sobre la temática que ella pues, domina muchísimo mejor, esa temática preferente, y otros aspectos relacionados con la visión europea en la periferia de la monarquía española, la enseñanza, sublevaciones de Tupac Amaru en 1780, la idea de la naturaleza en los araucanos en la época colonial, indígenas y mestizos rebeldes americanos, ceremonias y prácticas de los indígenas americanos en los procesos bélicos o la vida cotidiana ante los desastres naturales en España y América durante el antiguo régimen, entre otros temas que ella domina a la perfección. Su labor investigadora es muy rica y amplia, se difunde igualmente en numerosos artículos publicados en revistas especializadas. Su participación en congresos como este, que asistimos, ha sido pues, una constante. Tiene la palabra, profesora Eugenia. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias a David por la invitación y por la organización de este congreso y que me permite volver a ver a amigos y colegas después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos al tema. Gestión y circulación de ideas ante catástrofes en la monarquía hispánica durante la Edad Moderna. Es un tema pues, muy sugestivo y que vengo trabajando en el último tiempo, sobre todo porque después de pasado el tiempo de las cronologías, viene ahora el tiempo de pensar en qué se hizo, ¿no? Durante estos periodos de conflictos. En general existe una idea preconcebida de que la mayoría de las ideas innovadoras han sido llevadas desde Europa hasta América, pero eso habría que matizarlo de alguna manera. Es verdad que el estudio de las catástrofes y su gestión nos han llevado justamente a ver otra mirada o por lo menos a matizarla. En este trabajo de investigación se analizan una serie de saberes relacionados con el origen de terremotos y tsunamis durante la Edad Moderna, teniendo en cuenta el flujo de información entre los distintos dominios de la monarquía hispánica y también con la metrópoli. Se pondrá especial énfasis en algunos hechos que a mediados del 700 coinciden porque ocurren pues, el terremoto destructivo de Lima y el Callao en 1746, Concepción en Chile en 1751, Santo Domingo en el Caribe 1751 y también Quito en 1755, que coincide también en año con el devastador terremoto de Lisboa, que todos conocerán, del 1 de noviembre de 1755. Esto nos permite tener una serie de eventos para analizarlos y ver cómo se gestionaron pues, aquellos fenómenos. Los repositorios consultados para poder obtener los datos para esta investigación, pues ahí se ven en parte ahí los archivos generales y archivos específicos americanos, que sin el cruce de esta información pues sería imposible, ¿no? Reconstruir en parte todo lo ocurrido. La activa geodinámica de la costa del Pacífico americana hace que este territorio pues, se convierta en un verdadero
laboratorio de análisis de fenómenos naturales de origen geológico. Esta realidad contrasta con lo que sucede en la península ibérica, donde los periodos de retorno de terremotos y procesos asociados pues, son bastante más amplios. Sin embargo, queda claro que gracias a la rápida circulación de libros y a la imprenta, textos como las relaciones de sucesos y distintas publicaciones literarias y religiosas contribuyeron a mantener un constante flujo de información entre los acontecimientos relevantes a ambos lados del Atlántico de la monarquía hispánica. La verdad que hace algunos años siempre pensábamos, lo que estudiábamos los desastres, como una manera de entender la historia. Parecía que todo lo que ocurría después de un desastre era como una ocurrencia, ¿no? Era algo espontáneo y que la monarquía de alguna forma, ni los Austrias ni los Borbones habían tenido ningún tipo de plan. Con el tiempo, con los estudios de caso que venimos desarrollando en el último tiempo, vamos encontrando realmente algunos planes. Como comentábamos esta mañana, pues con algunos compañeros y compañeros del Congreso, la verdad es que a veces esos planes se quedaron desdibujados por los poderes locales, que no permitieron que a veces la corona pudiera llevar a la práctica todo lo que quería. Debido a la novedad de episodios extremos como terremotos con generación de tsunami, por ejemplo, erupciones volcánicas, se imprimieron también diversos documentos con estas noticias que circularon por toda la monarquía española, no solo aquí en España, sino también en América y viceversa. Y esto también es algo novedoso, porque las experiencias tan repetidas de los sucesos americanos fueron tenidos en cuenta cuando aquí en la península ocurrieron sucesos similares. Por ejemplo, tenemos el caso del terremoto y tsunami de 1755, que abrió una amplia controversia sobre el origen de este tipo de fenómenos naturales, pero también nos permite la documentación verificar que cada vez que se hablaba del terremoto de Lisboa también se hacían referencias al terremoto de Guatemala de 1747, a las experiencias aprendidas en el terremoto y tsunami de 1746 en Lima y la destrucción del Callao. O sea que se tomó buena nota gracias a la experiencia adquirida de estos fenómenos a ambos lados del Atlántico. En general, los autores de estas épocas además procuraban demostrar que sabían de lo que hablaban y por eso también citaban extensamente las obras clásicas que consultaban y además el vasto conocimiento que tenían sobre estos fenómenos, no solo de América, sino que de Europa, Asia, África. Cuando uno se mete, ¿no?, en los documentos se da cuenta del amplio bagaje que algunos pues, naturalistas de la época o intelectuales demostraban. En los territorios estudiados, si se consideran las ciudades con imprenta, que para mí es una cosa muy relevante, porque a la medida que hay imprenta, pues hay posibilidad de que existan documentos. Y que casualmente pues, destacan Sevilla, Cádiz y Madrid, en América, México, Guatemala y Lima, que también son aquellos lugares donde vamos a encontrar mayor documentación en este sentido. En varios de los papeles trabajados se incluyen referencias a citas de autores europeos de los siglos XVII, como les venía comentando, como una idea de demostrar, ¿no?, que se sabía de esto que se estaba hablando, que no eran ocurrencias y que, por supuesto, como se estaban dando avances importantes en el conocimiento, que no era una idea loca, sino que estaba todo bien fundamentado. A esto se le llamó la corriente ecléctica y muchos de los compañeros que están aquí pues, podrán ratificar que en el siglo XVIII, cuando ocurre un desastre, ya sea una epidemia, un terremoto, una calamidad, pues al mismo tiempo que se está aludiendo a la tesis providencialista, se están haciendo a la vez alusiones a teorías científicas o teorías médicas u otro tipo de ideas que ellos no tenían ningún problema en combinar. Cuando uno comienza con estos estudios, pues se queda un poco a veces perplejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿es providencialista o está siendo un ilustrado? Y luego, pues estas corrientes nos ayudan a comprender que ellos podían convivir, ¿no?, con estas ideas sin ningún problema.
Por ejemplo, un caso de ellos pues es el propio Antonio Jacobo del Barco, conocido por todos ustedes, que expresó en sus discursos mercuriales en 1756, a propósito de la ruina de Huelva, ¿no? Aunque somos filósofos, dice, somos también cristianos, no conocemos otra fortuna que la divina providencia. Los aspectos mencionados pueden producir cierto desconcierto cuando se inicia la lectura de los relatos. Es posible que esta sea una de las razones que justifican que estos escritos hayan sido objeto de investigación de disciplinas como la filosofía o la historia de las ideas y que al mismo tiempo hayan sido poco utilizados para la realización de los estudios históricos. Vamos a ver. Con respecto a esa diapositiva tiene que ver con la organización del poder real en América, porque cuando hablamos de gestión tenemos que analizar a qué niveles se están aplicando estas ideas que están circulando en los documentos, si estos documentos son oficiales, si estos documentos son a nivel local, y entonces ahí tenemos un organigrama de cómo funcionaba el poder real en América. Y vemos que cuando ocurre un desastre, por ejemplo en Lima, que tenemos un virrey, el virrey va a estar a la cabeza de toda la organización después de un desastre y va a tomar la iniciativa con las ideas que tenga a la mano y los asesores que tenga a la mano. En cambio, si es en un lugar más marginal como Santo Domingo, pues será el presidente de la audiencia de Santo Domingo el que tome la iniciativa. Si ocurre en un terreno pues más alejado, pues será el corregidor. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar las iniciativas de unos y otros. Voy a intentar resumir un poco, después de cara a la publicación pues podrán tener más en extenso más datos. Con respecto a las ideas, es verdad que habían unas ideas populares con respecto al origen de los desastres, pero también había pensadores como Athanasius Kircher, por ejemplo, que ya en el siglo XVII planteaba una estructura interna de la Tierra con zonas de acuíferos, zonas de magmas y también de vientos. Y esta teoría de los vientos va a, de alguna forma, estar muy vinculada a las ideas del origen de los terremotos. Esta tesis de los 4 elementos, que ya venía de la época de la antigüedad, agua, tierra, aire, fuego, toda la naturaleza en su máxima expresión vinculada a estos fenómenos, pues daba condiciones adecuadas que producían pues cambios climáticos o también terremotos o erupciones volcánicas. Con respecto a los saberes populares, pues mucho se dice en los documentos. Muchos de ellos sin una base científica. O sea, si ocurre un terremoto con luna llena, pues cuidado con la luna llena, cuidado con los eclipses, si pasa un cometa, uniendo esas ideas de la época antigua, ¿no? Donde todo suceso venía acompañado pues, de algún precursor celestial. Sin embargo, una de las ideas más difundidas en el siglo XVII pues, trataba de explicar el origen de los terremotos, se relacionaba con lo que le comentaba de los vientos, ¿no? Este aire interior, este viento interior de la Tierra que de alguna manera produciría los terremotos. Esta idea de los 4 elementos se va a ir también repitiendo para otro tipo de fenómenos que a su vez se unen con otro que en principio parece no tener tanto que ver y que es el tema religioso, que también va a ser algo importante para la sociedad y que va a ir pues, manteniendo a lo largo del tiempo. Sin duda, para la mayoría de la población del siglo XVIII, la idea del castigo divino por los pecados cometidos era la razón del origen de los terremotos y las erupciones volcánicas. De ahí las confesiones masivas, el deseo de cumplir con los sacramentos y también realización de misas de acción de gracias y todo tipo de sacrificios para pacificar a la divinidad. Todo esto, por supuesto, todo este aparataje, ¿no? Toda esta estructura del poder real en América se aprovechaba de estas creencias populares para poder controlar a la población. Ahí está pues, una muestra de los virreinatos que se fueron fundando
en América las distribuciones espaciales, Virreinato de Nueva España, Virreinato del Perú, que en el siglo XVIII se divide en el Virreinato de Nueva Granada y a finales del XVIII se crea ya el Virreinato de La Plata, ¿no? Un poco para que los que no saben mucho de historia de América un poco sepan la estructura del territorio. Estos desastres que van a tratar de ser explicados por la autoridad y que van a ser comprendidos por la población de cierta manera, pues van a afectar directamente a las zonas urbanas. Esto no significa que las zonas rurales no se hayan visto afectadas, pero es verdad que tenemos menos información ya que había menos población. Entonces la mayoría de los estudios se centran en centros urbanos. Ahí tenemos por siglo, pues, por ejemplo, los traslados de ciudades que se producían a raíz de estos fenómenos. Y cada vez que había un traslado, pues había que argumentar, había que justificar con una serie de ideas de por qué el traslado o por qué no. Entonces ahí pues podemos ver en estos expedientes todo lo que se supone se sabía con respecto al origen de estos fenómenos. Con respecto a la administración local o las medidas técnicas, pues cada vez que había un desastre, que era a su vez una oportunidad de cambio, a veces se planteaban medidas constructivas distintas, materiales utilizados, se planteaba el ensanche de calles, medidas de emergencia, se hacían informes técnicos y finalmente a veces se llegaron a trasladar ciudades. Todo esto al mismo tiempo que pues, en las calles, a través de la organización civil y eclesiástica, pues, se organizaban rituales, misas, de alguna manera, para calmar a la población. Pero con respecto al tema que nos convoca en este trabajo, que es la circulación de las ideas, todo el análisis de estos desastres a través de la documentación, básicamente la impresa, que es la que tiene una edición de alguna forma, viene reflejado el conocimiento que se tenía a ambos lados del Atlántico de los desastres que ocurrían en uno y otro lado. De ahí entonces la idea de destacar que tanto aquí en la península, por ejemplo, se aprovecharon de muy buena manera los conocimientos adquiridos tras el terremoto, sobre todo de 1746, después de la ruina del Callao y de Lima, donde Luis Godán, creo que tengo aquí una imagen de él. Bueno, hay distintas ciudades no destruidas. Luis Godán casualmente se encontraba como asesor del Cabildo de Lima cuando ocurre este desastre. Entonces a él se le solicita realizar una serie de estudios. El virrey Manso de Velasco le encarga especialmente hacer unos estudios para evidentemente mejorar. Casualmente Manso de Velasco había sido gobernador de Chile, del Reino de Chile, que en 1730 había también padecido un devastador terremoto. O sea, tenemos a unas autoridades, a unos gestores que están teniendo una experiencia con respecto a desastres, a ruinas, y evidentemente también están pensando en que no pueden seguir construyendo de la misma manera y no pueden seguir arriesgando la vida de la población. Esto hace 10 años, los que trabajábamos en estas temáticas, ni nos podíamos imaginar que este tipo de problemáticas que nos parecen tan actuales estuvieran presentes. Pero en los informes del virreinato de Manso de Velasco aparece pues muy claramente cómo él está preocupado de la seguridad de la población. Incluso la población del Callao, la poca que sobrevivió al tsunami, va a ser trasladada completamente a una nueva villa que es Bellavista. Si alguien conoce Perú, creo que, bueno, está aquí el compañero peruano, Bellavista se construyó para que la gente que vivía en el Callao y sobrevivió pudiera estar en una zona segura. Entonces, sí que es verdad que nos cambia muchísimo la percepción de cómo eran los gestores, cómo era la administración, cómo era el pensamiento con respecto a este tipo de procesos, cómo circulaban estas ideas en aquel tiempo. Luis Godán, además, va a estar
casualmente en Cádiz cuando se produce el terremoto y posterior tsunami de 1755. Todo el conocimiento que él adquirió con la experiencia de Lima y el Callao la va a aplicar, va a asesorar al gobernador Aslor, van a proteger a la población en las murallas de Cádiz y se salvó muchísima gente gracias a las recomendaciones de este intelectual que, bueno, además, junto con Jorge Juan, tuvieron un papel muy relevante con respecto a el desarrollo y a la protección de la ciudad de Cádiz. Entonces vemos cómo una monarquía hispánica que tiene desastres en ambos lados del Atlántico están compartiendo estas experiencias y, como digo, hace unos años parecía bien descabellado plantear este tipo de cuestiones, ¿no? El Manso de Velasco, que oficialmente va a plantear todo esto del desastre como algo súper, bueno, más o menos estructurado, a su amigo, el Marqués de la Ensenada, cuyas cartas se conservan en el Archivo General de Indias, le cuenta la verdad. O sea, me están ninguneando, no me hacen caso, los poderes locales no quieren hacer caso. Es verdad, Manso de Velasco quiso, a través de la asesoría de Godán y otros ingenieros, hacer grandes cambios en Lima y llevar a Lima a un nivel de seguridad que no tenía. No pudo porque los poderes locales no se lo permitieron. Porque si la casa en vez de tener 3 plantas tiene una, pues no puedo alquilar las 2 de arriba, entonces no gano dinero. Si traslado la ciudad, pues entonces la iglesia no cobra los censos, por lo tanto tampoco. Entonces el Manso de Velasco, que fue el virrey que tuvo un periodo más largo de mandato en el mundo americano, la verdad que se encontró con muchísimos problemas y por eso que cuando uno lo veía desde lejos, ¿no?, parecía que es verdad que la autoridad no hacía grandes cambios, pero cuando empezamos a hacer estudios de caso nos empezamos a dar cuenta de una cosa es lo que ellos proponen y otra cosa es lo que realmente pueden hacer, porque la presión de los privados en la monarquía hispánica también era importante, ¿no? Y este tipo de estudios nos ha permitido también este tipo de reflexiones. Y finalmente, esta es la pintura, ¿no?, que se le hace a Manso de Velasco, conde de Superunda, conde de la Superola, diríamos, de la Gran Ola, que está en la Catedral de Lima. Aquí tenemos un cuadro comparativo con distintas variables, comparándonos cada uno de estos desastres para ver cómo se gestionó y cómo se llevó a efecto. Y otra cosa que también hemos encontrado en las últimas investigaciones es que todas estas reconstrucciones tras los desastres hicieron nobles a estos sujetos. Por ejemplo, el Marqués de Pombal es marqués después de la reconstrucción de Lisboa de 1755. Manso de Velasco se transforma en el conde de Superunda después de la reconstrucción de Lima y el Callao en 1746. Y el gobernador del Reino de Chile se transforma en el conde de Poblaciones después de reconstruir Concepción y Chillán. Entonces sí que hay un espíritu dentro de la corona, dentro de la administración, de fomentar la mejora y sobre todo el bien común, algo que no teníamos tan claro hace un tiempo. Y nos olvidamos siempre de los indígenas. Los indígenas, con respecto a todo este tipo de fenómenos, ya desde la llegada de los españoles, hablan de una naturaleza vengadora, una idea que he venido también desarrollando ya un par de décadas y que viene a darnos también un mensaje, porque los indígenas dan agencia, entregan una agencia a la naturaleza que se venga primero de los españoles que les conquistan y luego de la administración o de todo aquel que está en contra de ellos, ¿no? Entonces, pues podemos decir que esta pervivencia de esta imagen de la naturaleza vengadora, también para incluir al elemento indígena, como el origen de terremotos y erupciones volcánicas en tierras americanas, que eran generalmente asociadas desde la época de la conquista a creencias y prácticas de los nativos. Aquí habría que investigar pues mucho más de fondo de cómo estas ideas pues han seguido perviviendo, porque esto se ha mantenido incluso hasta el día de hoy. Y nada, muchas gracias. Después de las preguntas.